Que Dios le bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Así dice la palabra de Dios: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Esta es la palabra que Dios le da al pueblo de Dios, a Israel, a través del profeta Ezequiel. Había una decadencia moral en el pueblo de Dios, pero también el Señor le habla a Ezequiel que profetizara sobre los montes, sobre los valles, que esa tierra iba a dar fruto en algún momento. Y que también Dios, a través de una obra poderosa de su Espíritu Santo, iba a traer transformación a ese pueblo que tenía altibajos, quebrantando las leyes de Dios. Pero podemos ver que dice el versículo 24: os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Dios es un Dios que nos ha llamado, así que Dios llamó al pueblo de Israel como un pueblo santo, apartado para Él, y extendió la misericordia a los gentiles, a nosotros. Dice la Biblia que somos ramas injertadas al olivo, y que Dios nos llamó y nos escogió desde el vientre de nuestra madre. El Señor ya nos escogió, ya tenía un plan preconcebido, ya Dios estableció todo lo que quiere hacer con nosotros, porque Él, aun cuando nosotros éramos un embrión en el vientre de nuestra madre, Dios nos escogió. Es más, dice Efesios, el libro de Efesios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y el Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. El salmista podía entender y comprender, inspirado por el Espíritu de Dios, que Dios lo había escogido aun cuando él era un embrión. Qué tremendo, qué glorioso es esto, ¿no? Saber que Dios nos ama y que Dios nos está llamando a que podamos nosotros cumplir la misión que tenemos conforme a la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Sabemos que dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Por eso Dios está llamando a la reconciliación, está llamando a que nos volvamos a Él. Está llamando a que entendamos que en Cristo tenemos identidad. Cuando leemos San Juan capítulo 15 versículo 16 dice que no lo elegimos nosotros a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros para que seamos personas que llevemos fruto, que lo representemos, que obremos con justicia, como Él es justo, como Él es santo, como Él es recto, como Él es bueno y misericordioso. Nosotros tenemos que reflejar su carácter y así poder glorificar el nombre de Dios a través de nuestras buenas obras, lo que dice la Escritura. Por eso sabemos que las ovejas del Señor oyen su voz. Y Dios te está llamando, Dios nos está llamando a que entendamos que tenemos una identidad, tenemos un Padre, somos hijos de Dios, somos también, dice la Biblia, que somos un linaje, un real sacerdocio, somos un pueblo apartado para servir a Dios, apartado para poder dar a conocer que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Nos está hablando a nosotros.
que fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre y nos da el privilegio de ser su pueblo. Dice capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí está el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos llamó de las tinieblas, estábamos en la oscuridad, perdidos, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero Dios resplandeció su misericordia a través de Jesucristo, a través de que alguien nos habló de Jesucristo y pudimos llegar a Él y recibir su amor y su misericordia. Y Él nos escogió para que nosotros podamos proclamar su grandeza, su poder, que nada es imposible para Dios. Dice el versículo 10, vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tremendo. Dios nos llamó, Dios nos escogió, Dios nos apartó para Él, como estábamos leyendo recién en Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Y fíjese lo que dice el versículo 25. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿No? Aquí el Señor estaba hablándole a Ezequiel proféticamente de la obra del Espíritu Santo de santificación, ¿no? Cuando vemos en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, que somos santificados por el Espíritu y por la palabra, que somos limpiados de malos pensamientos, de malas actitudes, que somos santificados por ese poder sobrenatural que es la tercera persona del Espíritu Santo, que nos limpia y que nos purifica, que cambia nuestra mente, y que cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, la Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es el que puede quitar la carga de la culpa que muchas veces tenemos cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos a Jesucristo que su sangre nos limpie. Dice 1 Juan 1:7 que si nosotros tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso tenemos que tener comunión, tenemos que perdonar y tenemos que procurar ser como el Señor, sabiendo de que la palabra de Dios nos irá limpiando y el Espíritu Santo irá haciendo esa obra sobrenatural. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa limpieza es progresiva, pero dice la Biblia que el que comenzó la buena obra, Él la va a completar. Y cuando miramos el versículo 26, dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. La Biblia dice que el pueblo israelita era duro de cerviz, eran obstinados, y Dios quiere quitar ese corazón duro, obstinado, insensible, rebelde, y darnos un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón misericordioso, un corazón lleno del amor de Cristo. Sabemos que Dios puede hacer esa obra cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Él y decimos, Señor, yo necesito cambiar. Puedo entender que muchas veces tengo actitudes de rebeldía, puedo entender que me cuesta perdonar, puedo entender que a veces tengo pensamientos de venganza. Qué bueno es entender que Dios puede hacer la obra y cambiar nuestra mente, reformar nuestros pensamientos, transformarlos por el poder de su Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros leemos Romanos 12, 1 y 2, podemos ver que la Biblia dice que transformemos nuestros pensamientos, que pensemos lo bueno, que pidamos a Dios que Él pueda santificar nuestros pensamientos, que Él pueda limpiarnos, ¿no? Así como David, que era el rey de Israel, que era un hombre que había entregado su corazón al Señor, pero había cometido errores, porque los humanos somos imperfectos, y Dios es un Dios santo, un Dios puro, que quiere ayudarnos en nuestras debilidades y santificarnos, cambiarnos, limpiar nuestro corazón para que tengamos buenos pensamientos, buenas acciones, para que podamos obrar para el bien de los demás y para que Él se glorifique. Pero David
entendía que su corazón estaba inclinado a lo malo. Y cuando leemos el Salmo 51, él le pedía a Dios, el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco, más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Aún el rey David reconocía que tenía cosas en su interior que tenía que cambiar y que no podía por su fuerza, pero le pedía a Dios, y aún en el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto delante de mí. Él le pedía a Dios para que Dios pudiera limpiar su corazón y darle un corazón sensible. Y él procuraba, sobre todas las cosas, no perder esa comunión con Dios, no perder esa comunión con un Dios tan bueno, un Dios tan amoroso. Y en el versículo 11 dice, no eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El pecado nos enferma, el pecado nos entristece, nos amarga, nos arruina, nos deteriora. Por eso él pedía el gozo de la salvación, el gozo de la presencia de Dios. Qué bueno saber que Dios es un Dios que renueva su misericordia cada mañana. Y por último, sabemos que es la obra de su Espíritu la que puede cambiarnos y transformarnos y santificarnos. Dice el versículo 27, y con esto terminamos, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo, y Él nos ayuda a cumplir la palabra de Dios cuando deseamos agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. El Espíritu Santo nos va cambiando, Él nos ayuda en nuestras debilidades, Él nos guía a toda verdad y Él nos da valor para dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió, resucitó hasta la diestra del Padre y que es poderoso para cambiar a las personas si se rinden a Dios. Pondré mi Espíritu dentro de vosotros, pondrá el gozo, la alegría y el contentamiento de saber que todo se lo debemos a Él. Dios nos da su poder para poder llevar libertad a los cautivos, a los enfermos, a los atormentados. Jesús dijo, en mi nombre ustedes echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Que Dios nos ayude a entender que Dios nos ama, que Él es un Dios de oportunidades, que Él puede transformarnos, lo que no podemos nosotros, en nuestra fuerza no podemos cambiar hábitos. Vayamos a Dios, vayamos a la presencia de Dios y dejemos que esta profecía se haga una realidad, como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Juan, como lo hizo con cada uno de ellos. Así lo puede hacer con vos y conmigo. Que Dios te bendiga.